Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios le bendiga, estimados hermanos y amigos que nos están mirando en esta hora a través de este canal, gloria al Señor, y de estos medios de las redes sociales. Sean todos muy bienvenidos a su programa del día de hoy, su programa Escrito Está. Gloria al Señor. Esperamos que usted esté pasando un buen día, un buen inicio de semana, y pues que este día nos podamos gozar en la presencia del Señor en el estudio de la palabra. Dios te bendiga, mi hermano Enrique, también. Amén. Dios te bendiga, mi brother, y que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan en esta hora. Amén, gloria al Señor. Así es que estamos gozosos, estamos contentos, hermanos, de que ustedes nos puedan estar mirando y que ustedes puedan estarse conectando a su programa Escrito Está, donde, como usted ya sabe, pues escudriñamos la palabra, ¿verdad? De acuerdo a los fundamentos bíblicos, o mejor dicho, escudriñamos los fundamentos bíblicos en la palabra del Señor, y lo hacemos, como me gusta mencionarlo ya, ¿verdad, hermano Enrique? Desde una perspectiva pentecostal, porque es importante que se entienda que estamos escudriñando la escritura desde esta perspectiva, ¿verdad? Ya que a veces posiblemente haya personas que vean y vengan quizás con otra mentalidad o con otra enseñanza, pero pues que se sepa, ¿verdad? Que nosotros aquí lo que queremos es edificar al pueblo del Señor por medio de la palabra, gloria al Señor, y desde esta perspectiva, amén, gloria al Señor. Así es que nos hemos estado gozando, hermanos y amigos que nos miran, ¿verdad? Nos hemos estado gozando en el estudio de la palabra. A veces es un poco profundo y difícil pues de comprender todas las verdades de Dios y de la Escritura, ¿no, Enrique? Y pues aún a nosotros nos sucede, digo aún a nosotros como si, ¿verdad? Pero, o sea, pasa, ¿verdad? Que a veces es difícil de escudriñar a profundidad la escritura. ¿Por qué? Porque hay unas grandes verdades, o sea, es una fuente de agua donde, pues, aunque sacia el alma y la sed del ser humano, pues como sea, a veces ahora sí, como decía el salmista, como que la copa sobresale, ¿no? Y hay muchas grandes verdades en la escritura, y esperamos que ustedes estén siendo bendecidos y edificados por medio de lo que hemos estado dando en este programa, ¿verdad? Estas últimas semanas, y pues que se siga Dios glorificando de manera especial en nuestras vidas. Hoy venimos con un tema importante porque vamos a hablar acerca del sacrificio de Jesús en la cruz, pero mayormente vamos a ver el efecto del sacrificio. Entonces le hemos titulado al tema de hoy, el estudio de hoy, Jesucristo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, porque eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta a los Efesios. Así es que, como usted puede ver ahí en la pantalla, pues está apareciendo el título: Jesucristo, y ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy importante que entendamos esto, porque en esto se fundamenta nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe se fundamenta en el hecho de que Cristo vino a la tierra, Cristo muere, resucita, y que Cristo va a regresar, ¿verdad? Pero que primero va a levantar a su iglesia, a su pueblo. Entonces es algo bien fundamental. Enrique, no sé si tienes algo que decir acerca de lo que estaba diciendo. Bueno, es interesante el tema de hoy porque, como ya lo dice el hermano Gabriel, hay mucha profundidad en esto, y créanos que aún así no nos estamos metiendo tan profundo. Estamos tratando de, ¿cómo se puede decir? Ser un poquito más, no hacerlo más simple, sino un poquito más entendible. Porque en realidad, si aún hay personas, o habemos personas que tenemos años, perdón, tenemos ya años, hay personas que tienen 10 años, 15 años, 20 años, y aún no hemos comprendido el significado. Sí. El significado del sacrificio que Jesús hizo por nosotros.
y no creo estar equivocado en esto, porque hay gente que tiene tantos años, pero que nunca ha profundizado, que no ha escudriñado, Exacto. sino que se ha estado alimentando solamente de lo que el pastor con el que de ellos hable. Y después de ahí se termina todo, no hay estudio, no hay nada. Entonces, nosotros si no profundizamos en la palabra y no escudriñamos más profundo, no podemos entender el sacrificio de Jesús. Así es. Es por eso que para muchos ¿cómo lo puedo decir? Simplemente no lo entienden, simplemente no lo entiendes. No es que sea, bueno, de alguna manera tal vez lo hacen vano. Ok, ajá. Sí, no sé si me doy a entender. Sí, sí. Porque No le dan el valor. exactamente, no le hemos dado el valor que merece, porque es algo a lo cual nosotros no nos dolió, no nos ha costado nada. Y en general en nuestra humanidad, cuando algo no te cuesta a ti, no le das el valor. No le das el valor. Y eso viene desde niño, desde joven. ¿Sí? Cuando un padre le da a su hijo todo lo que necesita, y aún siendo joven, se lo sigue dando, a cambio de nada, ese niño no le da valor a no sé, podemos hablar de un juguete. Ese joven no le da valor, por ejemplo, hay papás que le compran su tableta a los jóvenes, su computadora. Sin embargo, no la cuida. Y le tienes que estar aconsejando, cuídala porque costó mucho. Solamente el padre sabe cuánto le costó eso. Y lo mismo, a lo mejor es una mala comparación, pero lo mismo hemos hecho nosotros con el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No le hemos dado el valor que merece. ¿Por qué? Porque no nos ha costado. Porque alguien nos predicó que Cristo vino y murió por nosotros y que lo quieres aceptar como tu Señor y oh sí, y ahí estás y caminas adelante, pero nunca te pones a pensar cuánto costó. Exacto. A lo mejor ya me extendí un poquito, pero No, pero eso es clave. Es necesario para el estudio de hoy. Eso es a lo que nos va a lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos ser agradecidos con Dios por lo que ha dado, porque ha dado a su único hijo, ¿sí? Para salvarnos a nosotros. Aún, brother, hay personas que no saben para salvarnos de qué. Créeme que existe todavía ese tipo de personas. Sí. Y por eso seguimos tropezando y cayendo y levantándonos y volviendo a caer y nunca pasamos del primer escalón. O del suelo. O nunca pasamos del suelo. ¿Sí? No somos capaces de caminar. Es necesario. Créanos, hermanos, que este estudio a nosotros nos ha hecho pensar, nos ha hecho reflexionar y también tenemos que decirlo, valorar el sacrificio de Jesús. Porque hay tantas cosas aún, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, que no podemos entender. Y la única manera que vamos a entenderlos es escudriñándonos, metiéndonos ahí. Y cuando hacemos eso, entonces le damos el valor que se merece a cada una de las cosas que Dios, en su infinita misericordia, ha hecho por cada uno de nosotros. Así es. Enrique, me gusta que menciones eso del valor, porque no sé si te acuerdas que cuando nosotros empezamos a hacer estos programas hace ya algunos meses atrás, hablábamos, ¿verdad?, del hecho de que la gente rechazaba el fundamento, rechazaba la piedra, que en este caso es Cristo, ¿verdad? Y nosotros tocábamos un punto de que no le daban el valor suficiente al sacrificio de Jesús. Pero hoy en este estudio vamos a hablar un poco acerca del sacrificio. O sea, Jesucristo ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque es que el sacrificio de Jesucristo se convierte en ofrenda y olor fragante al Señor o a Dios. ¿Y por qué es aceptable? ¿Y por qué ahora ya no hay necesidad de sacrificios? Porque hasta hoy día ya no hay necesidad de sacrificios. Más bien la Escritura solamente nos
nos dice a nosotros que presentemos nuestros cuerpos, pero ya no nos está mandando a sacrificar un buey, un toro, una oveja, un palomino, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese sacrificio de Jesús lo llena todo y ese sacrificio fue suficiente para cubrir o para quitar el pecado de todo el mundo. Entonces es importante que entendamos esto porque, o sea, valga la redundancia, tenemos que darle el valor al sacrificio de Jesucristo. O sea, hay que valorar, hay que pensar cuando Cristo no había llegado a nosotros, cuando no teníamos al Señor en nuestro corazón, cómo era nuestra vida, cómo es que nosotros vivíamos perdidos en pecado, ¿verdad? Sin fe y sin esperanza, y cómo es que ahora, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros podemos tener una vida nueva, tener las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y llegar a este conocimiento tan glorioso de lo que es la verdad de Dios. O sea, y muchas otras cosas que se añaden a lo que es el aceptar el sacrificio del Señor. Muchas cosas se nos añaden, o sea, y Dios nos ayude a que verdaderamente comprendamos esto. Sí, no solamente hoy, de hoy que los hermanos van a escuchar esto y en nuestra propia vida, porque tenemos que, si nosotros entendemos el valor de todo lo que ya Jesús hizo, hermano, ya no tenemos que estar tropezando con la misma piedra. Ya no tenemos que estar cayendo, ahora sí que como dicen, brincando y cayendo en el mismo lugar todo el tiempo. Sí, porque antes de cualquier situación o de cualquier cosa, nosotros vamos a pensar, es que esto, lo que Jesús hizo por mí, no merece que yo actúe, hable o piense de esta manera. Exacto. Es muy importante. Vamos a hacer una oración para empezar. Yo sé que ya dimos básicamente la introducción, pero gloria a Dios por eso. Pero vamos a hacer una oración para que Dios se glorifique. Amado, si usted está apenas conectándose, si se ha conectado al programa, dele ahí comparta en su Facebook, en sus redes sociales, o mande el link por mensaje de texto a alguien para que alguien aprenda hoy día acerca de este sacrificio de Jesús y cómo es que se relaciona a los sacrificios también del antiguo pacto, del antiguo testamento, como mucha gente le gusta decir, ¿verdad? Pero que es el antiguo pacto, la forma que originalmente se empezaron a hacer los sacrificios. Así es que ayúdenos compartiendo mientras nosotros oramos, gloria al Señor. No, quédese a orar con nosotros y después comparta, gloria al Señor. Y entonces pues ya Dios se puede glorificar mejor. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de llegar nuevamente, Señor, a este set, de presentarnos delante de cada uno de los hermanos que está con nosotros, acompañándonos ahí desde su casa, donde sea que estén, Señor. Yo te pido bendición para cada uno de los oyentes y de los que están mirando, Señor, en esta hora, este programa. Señor, que tú pases ese ungüento fresco, ese bálsamo sobre sus vidas, Señor, que tú les bendigas de manera muy especial. Y te presentamos este programa en este día, Señor. Te presentamos el estudio de la palabra que vamos a traer, Señor. Tú sabes, Señor, que lo hacemos de todo corazón para la gloria y la honra de tu nombre, esperando que tú te glorifiques, Señor, y que tu nombre sobre todas las cosas sea exaltado, Señor, sea glorificado, Señor, y que podamos tomarle ese aprecio, Señor, aleluya, a esa obra redentora de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir, Enrique, vamos a abrir con Efesios 5:2. Amén. Ok, ahora sí, amado, usted comparta el video. Gloria al Señor. Vamos a abrir con Efesios 5:2. Ok, y vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo a los Efesios. Amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escrito está: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, queremos enfocarnos, ¿verdad?, en esta tarde en la segunda parte, donde dice: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, ya el apóstol Pablo aquí nos está diciendo
que ese sacrificio de Jesús en la cruz fue como un olor fragante. Cuando tú hueles algo fragante, hermano Enrique, es algo que hace que en ti está que Limpio. es limpio. Dame otros sinónimos. Huele bueno, Sí, sí, claro. ¿verdad? Huele bueno, te agrada, te gusta. O sea, cuando la escritura nos está diciendo que el sacrificio de Jesús fue como olor fragante delante de Dios, nos está diciendo que ese sacrificio le agradó al Padre. Que fue agradable. Fue agradable. ¿Ok? ¿Y por qué tiene que recalcarnos que fue agradable? Ahí vamos a ver eso ahora. Porque nos está recalcando que el sacrificio de Cristo fue olor fragante delante de Dios. O sea, que fue bueno. Entonces quiere decir que posiblemente había otros sacrificios que a Dios no le agradaban. Claro. ¿Ok? Pero vamos a ver hoy, ¿verdad? Acerca de los sacrificios y la ofrenda un poco. Pero fíjese que los sacrificios y la ofrenda delante de Dios eran muy importantes. Y de hecho fue una ordenanza que Dios le da a su pueblo Israel. Justamente cuando fue dejado en libertad de que estaban esclavos en Egipto, ¿verdad? Si vamos a las escrituras, usted se va a dar cuenta que hay muchas ofrendas, sacrificios, especialmente en lo que es los primeros 5 libros de la Biblia. Pero queremos enfatizar en 5 sacrificios o ofrendas de las cuales debemos aprender para que entonces nosotros podamos entender el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. O sea, no podemos hablar del sacrificio de Cristo si no sabemos qué era un sacrificio, claro. ¿Verdad? Tenemos que entender el trasfondo del sacrificio. Fíjese que en el Antiguo Testamento o en la ley, en la Torá, en el Pentateuco, se nos habla acerca de 5 específicos sacrificios, que el primero eran los holocaustos, las ofrendas de grano o oblación, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrenda por la culpa, que todo venía a ser sacrificios, ¿ok? Cada uno de estos elementos tenía su propia manera para ser presentados delante de Jehová. Y ahorita vamos a entrar un poquito en cada uno de ellos. Para que estos sacrificios se convirtieran o fueran entonces como un olor fragante delante del Señor. Todos los sacrificios, ofrendas que podemos encontrar en la Biblia usualmente se van a detallar en el libro de Levítico. En sí el libro de Levítico nos detalla más a claridad estos sacrificios, específicamente los capítulos 1 al capítulo 7. Usted va a encontrar muchos de los sacrificios y las ofrendas. Ahora, tenemos que entender también que desde muy antes de la ley mosaica ya los sacrificios eran parte del ritual de una devoción a Dios. O sea, los sacrificios a Dios no empiezan con Moisés. De hecho, nosotros los podemos ver desde el principio. Cuando Adán y Eva tienen sus 2 hijos, Caín y Abel, presentan sacrificio a Dios. Uno fue agradable a Dios, otro no fue agradable al Señor. Y hay sus razones, o sea, tiene su trasfondo del porqué, de lo cual ahorita el hermano Enrique nos va a hablar un poquito. Pero si pudiéramos definir qué son las ofrendas y los sacrificios, el diccionario en sí nos dice que son elementos físicos que el adorador presenta a la deidad para expresar devoción, acción de gracias o necesidad de perdón. Fíjese que 3 cosas tan importantes que hace el sacrificio o que hacía el sacrificio, que era que expresaba devoción, o sea, adoración, glorificaba, exaltaba a esa deidad, en este caso a Jehová, a Dios, Elohim, Yahvé. Presentaba acción de gracias, o sea, se presentaba un sacrificio por acción de gracias, o también por la necesidad de pecados. Y créame que cuando nosotros miramos el sacrificio de Jesús, esto lo estoy añadiendo, cuando nosotros miramos el sacrificio de Jesús, igual el sacrificio de Jesús brinda adoración al Padre. Es una acción de gracias porque es el primero entre la deidad, ¿verdad? Como dice la Escritura, el del Hijo de los hombres en ser presentado delante de Dios como sacrificio.
y la necesidad del perdón de culpas o de pecados. Es bien importante que entendamos esto. Hermano Enrique, entonces, ¿cuál es el trasfondo de los sacrificios? Ok, para comenzar tenemos que saber el porqué de la palabra sacrificio. Okay. Esta palabra sacrificio proviene del idioma hebreo y se pronuncia korban o korbanot en plural, que significa ofrenda, dádiva o regalo, que ya lo mencionaba el hermano Gabriel. Esta palabra tiene significativas asociaciones que son inherentes, es decir, que no se pueden separar una de la otra. ¿Y qué implica o qué definición tiene la palabra corbán? La palabra corbán quiere decir acercarse o aproximarse. Fíjate, brother, en hebreo, karov y kerev significa dar algo desde las entrañas, desde lo más profundo. Estos dos conceptos lo que tienen por objeto es hacer entender que lo que busca la persona es acercarse a un ser supremo, en este caso a Dios, un ser superior, por medio de la dádiva, de la ofrenda o del regalo, como ya lo mencionaba. ¿Para qué? Para congraciarse con ese ser supremo, para congraciarse con Dios. Esta palabra fue traducida al latín como sacrificio, que es como la conocemos nosotros, que significa algo que es presentado y que se santifica, algo que se convierte en sagrado. Los sacrificios, brother, eran requeridos por Dios, no por el hombre. En ellos el ser humano debía presentar su arrepentimiento para alcanzar la expiación, es decir, el perdón. Y así el hombre poder acercarse a Dios. Los sacrificios descritos por Moisés en el Antiguo Testamento tenían por objeto hacer comprender, fíjese hermano, esto es de lo que hablábamos, hacer comprender al ser humano que el derramamiento de sangre y la muerte era el juicio divino contra la persona pecadora. Esto quiere decir contra el ofrendante. Y para nosotros no morir, el animal sustituía. ¿Sí? La ofrenda sustituía al ofrendante, en este caso al pecador. Dios desde Génesis describió que el requisito para acercarse a Él es la sangre. En Hebreos 9:22 nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En Génesis el primer sacrificio lo hizo Dios y fue a favor de la humanidad. El primer sacrificio lo hizo Dios, recordemos, para cubrir a Adán y Eva. La desnudez de Adán y Eva. Amén, mi brother. Ok, pues fíjate que la palabra corbán, según el diccionario bíblico ilustrado, nos dice que prácticamente es una palabra que nace o se crea específicamente para hablar de este sacrificio que Dios instituye. Obviamente ya después entra el griego y obviamente nosotros el español, que es el sacrificio, pero esta palabra corbán era en el tiempo de Jesús fue polémico, fue muy polémico, ¿verdad? Y no voy a entrar en detalles por eso, pero es algo que Dios demanda, o sea, el sacrificio Dios lo pone y había sus razones, no era solamente porque verdad, y bueno, vamos a entrar en esto, verdad, no hay que pensar que era porque a Dios le gustaba el olor de la sangre, o Dios es un Dios carnívoro, o es un extraterrestre que le gusta el olor al humo de vacas y de bueyes y de todo eso. No, hermano, no hay que confundir eso. O sea, a Dios no se le hacía sacrificio o no se le hace sacrificio. Eventualmente cuando se cumplan los tiempos, ¿verdad? Se va a empezar a instituir otra vez el sacrificio a Dios. Pero a Dios no se le hacía sacrificios para que Él se deleitara en el olor de las carnes y de las grosuras. Era para que hubiera algo sucediera en la persona, ¿verdad? Y esa persona lograra a cambiar su vida, a relacionarse con Dios mejor, a relacionarse mejor con su entorno, con sus alrededores. Era algo especial. O sea, era algo especial. Fíjese que el holocausto era la forma diaria de adorar a Dios. O sea,
Cuando Dios instituye la ley, dice en el tabernáculo todos los días va a haber holocausto en la mañana y en la tarde. Y ahí el Señor nos empieza a dar toda la forma en que el holocausto tenía que ser. Y acordémonos que en el tabernáculo solamente servían los levitas, y los que presentaban el sacrificio a Dios eran Aarón y sus hijos, ¿verdad? Toda la descendencia de Aarón son los que presentan el sacrificio delante de Jehová, y los que sirven en el tabernáculo o en el templo después fueron los levitas de la tribu de Leví, que todos eran básicamente ellos eran apoyados por el pueblo, ¿verdad? Todo lo que ellos necesitaban, sus necesidades, el pueblo se las tenía que proveer. El holocausto era la forma diaria de adorar a Dios en el tabernáculo originalmente, y obviamente después, cuando se crea el templo, se hacían sacrificios de 2 corderos jóvenes, uno en la mañana, otro en la tarde, acompañados de 2 kilos de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de aceite de vino, pero el de la tarde era acompañado de unos cereales especiales que Dios había demandado. También se ofrecían holocaustos en días especiales y en las fiestas solemnes a Jehová. Los holocaustos fueron importantes en la purificación de las mujeres al dar a luz, en hemorragias de flujo de sangre. Los nazarenos, después de contaminarse, también debían hacer holocausto, y esto lo vamos a ir encontrando en el libro de Levítico, específicamente si usted mira el capítulo 12, el capítulo número 6 del libro de Números, le va a hablar un poco acerca de esto. Ahora, parece ser que se podían ofrecer diferentes animales que no fueran feroces, y quiero recalcar en esto de animales feroces. El hermano Enrique lo pone de una forma más simple. ¿Cómo es eso, Sí, brother? dice que por ejemplo, el animal tenía que ser animal perseguido, no perseguidor. Okay, en este caso se sacrificaban carneros y cabras. El carnero es acosado por el lobo y la cabra acosada por el puma. ¿Sí? El toro perseguido por el león. Entonces lo que ellos sacrificaban era animal perseguido, nunca perseguidor. O sea, básicamente un animal dócil, un animal que no fuera una fiera, pues. Entonces eso es bien importante, fíjese. Entonces esos animales se tenían que ofrecer en el sacrificio. La persona colocaba su mano sobre el animal o el ave, porque también se podían presentar aves, para simbólicamente pasarle sus pecados. O sea, la persona ponía su mano sobre ese animal, simbólicamente el pecado era transmitido a ese animal, y entonces esa misma persona tenía que degollar, o tenía que degollar ese animalito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese animalito muriera por la culpa, por el pecado de esa persona. ¿Quieres decir algo aquí, brother? No, es importante entender esto, porque la persona, por ejemplo, si el día de hoy nosotros hiciéramos un sacrificio, eso sería terrible, porque nosotros nunca hemos hecho eso. Pero lo importante de todo esto es que la persona, el ofrendante, tenía que identificarse. Exacto. Este tipo de ritual era para eso, para que tú, al poner tu mano sobre el animalito sacrificado y tú mismo degollarlo, tú tenías que entender que ese animal era inocente. Exacto. Completamente inocente. Ahora, ¿por qué tenían que ser animales? Porque los animales no tienen conciencia de pecado, por eso su sangre es inocente. Entonces tú tenías que mirar a ese animal y hacerlo tú mismo, decir, este animalito inocente que nada ha hecho, que no ha pecado, está muriendo por mi culpa. Si yo no hubiese pecado de la manera que lo hice, este animalito no tendría por qué morir. ¿Por qué te digo que tenemos que hacer mucha conciencia con esto? Porque el que hizo el sacrificio por nosotros fue Jesús, que es lo que hablábamos en un principio. Por eso hablaba yo que era importante, por eso decíamos que es importante saber valorar el sacrificio de Jesús. Porque, vamos a ser honestos, yo al sacrificar ese animalito le pongo la cabeza, yo mismo lo hago. Y le explicamos todo esto porque
es necesario que usted entienda o que se ponga en el lugar de la persona que está ofrendando. Fíjate, en este caso la persona que va con sus propias manos a degollar ese animal inocente. Hermano, yo tengo que ponerme en ese lugar hoy y poner mi mano. ¿Sería yo capaz? Mira, siento una presencia hermosa. Poner mi mano sobre la cabeza de Jesús. Hermano, prácticamente eso es lo que hicimos nosotros. Prácticamente eso es lo que hicimos nosotros. Porque Él murió por nosotros. Por algo que, por errores y pecados y transgresiones que Él no cometió. Es aquí donde es importante que nosotros reconozcamos, que valoremos ese sacrificio. Por eso queríamos dar esa explicación acerca del animalito que la persona tenía que identificarse con el animal que iba a ser sacrificado. Recuerden, con un animal inocente. ¿Por qué inocente? Porque ellos no tienen, como ya lo había dicho, conciencia de pecado. Sí, básicamente era que al ser humano le doliera, o sea, que supiera que, wow, este animalito está muriendo, o sea, porque si no fuera el animal, tendría que ser yo. Sí, eso es exactamente. Si ese animalito no estuviera muriendo por mí, yo tengo que morir. ¿Por qué? Porque yo le he fallado a Dios, yo he pecado contra Dios. Esta muerte, tenías que pensar, esta muerte... el sacrificado tendría que ser yo. Exacto. El que tendría que morir tendría que ser yo. Y eso lo transmitimos entonces al sacrificio de Jesús de esta manera. El apóstol Pablo nos dice en Romanos que por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos pecamos. Entonces quiere decir que no tenemos acceso, pero ¿qué sucede? Que simbólicamente o espiritualmente nosotros agarramos a Jesús como si fuera ese cordero y entonces nosotros mismos por nuestros pecados, por nuestras maldades, degollamos ese cordero para que se desangrara, para que muriera por nosotros, porque nosotros le hemos transmitido nuestros pecados. Fíjese la importancia de lo que era el sacrificio. Y también de lo que eran las ofrendas de grano, que era la ofrenda de agradecimiento, de gracias, porque ya Dios te había bendecido, ya Dios te había prosperado durante el año en tu cosecha, en tu ganancia, en tu familia, en tu matrimonio. El pueblo ofrecía también, como les decíamos, amados, si usted quiere leer mucho más acerca de las ofrendas y los sacrificios, Levítico capítulo 1 al 7, ahí le va detallando bien. Las ofrendas de paz o de comunión también consistían en el sacrificio de un animal y nuevamente, ¿verdad? El individuo colocaba su mano y ellos mismos hacían el sacrificio. También existía lo que era la ofrenda por el pecado y esta ofrenda, que es una de las razones primordiales por las cuales Cristo vino al mundo, era porque tenía el objetivo de purificar el santuario. Y fíjate qué interesante que se dice santuario. ¿Y qué somos nosotros hoy día? ¿Qué nos dice la Escritura? Porque vosotros sois, o a poco, ¿cómo es que nos dice? No, bueno, nos está diciendo que si no sabemos que nosotros somos templo del Espíritu, o sea, que si somos santuarios del Espíritu, o sea, que el sacrificio de Jesús vino a nosotros a purificarnos para que entonces pueda el Espíritu Santo morar dentro de nosotros, dentro de un templo limpio, santo, ¿verdad? Entonces ese sacrificio limpiaba, purificaba el santuario del pecado que se cometió involuntariamente y de esta manera permitir que Dios continuara habitando en medio de su pueblo. Porque donde hay pecado y hay maldad, Dios no habita. O sea, Jesús hasta en una ocasión dijo, vámonos porque ahí viene Satanás y yo y Satanás no tenemos nada que ver. O sea, nosotros no vamos de la mano. Entonces, esta ofrenda variaba también entre quien cometía el pecado y la forma que se hacía y todo eso. Pero también existían las ofrendas por la culpa o el sacrificio por la culpa, que por su parte tenían que ver con restitución.
Fíjate, hermano Enrique, restitución, o sea, restaurar, ¿no? Sí, Restauración. 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 Tenía que ver con restauración, amado. O sea, que nosotros, antes de que Cristo fuese crucificado o sacrificado, nosotros, el apóstol Pedro nos dice, ustedes o vosotros que antes no erais pueblo, ¿verdad? Pero ahora por medio del sacrificio de Cristo, nos dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje santo, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del estado donde estábamos, a su luz admirable. Nosotros que fuimos restituidos por medio del sacrificio de Jesús. Y esto era para arreglar cuentas con Dios. ¿Cuántas deudas nosotros teníamos con Dios? El pecado nos había consumido. Vaya, el enemigo nos había pisoteado tanto y nos tenía tan hechos basuras, que hay un escritor que dice, una llaga podrida era mi vida. O sea, mi vida era una porquería. Pero de ahí me sacó Dios y Él me restituyó y me hizo que arreglara cuentas, o sea, puso las cuentas en orden entre yo y Dios por medio del sacrificio de Jesús. Ahora, como mencionábamos anteriormente, hermano Enrique, no sé si tengas algo hasta aquí todavía. No, sigue adelante. Ok, seguimos. Como decía, el apóstol Pablo le dice a los efesios que el sacrificio de Cristo fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, que Dios se agradó del sacrificio de Jesús. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el sacrificio que a Dios le agradaba? Fíjese, amado, que a pesar de la manera tan especial de Dios tratar con su pueblo y dejarle las maneras, cómo tenían que adorar, cómo se tenían que presentar, cómo es que tenían que glorificarle como Dios, como Señor, el pueblo no pudo mantenerse en esa búsqueda y no logró tener ese contacto, hermano Enrique, ese contacto, ¿verdad? Bueno, dijéramos esa tal fidelidad, ¿no? Esa fidelidad o devoción, sí. Ajá, pero no pudo lograr identificarse por mucho tiempo con ese animalito. Pero hablábamos de que cuando el animalito moría era como que, wow, este animal está tomando mi lugar, ¿no? Pero no, el pueblo por alguna razón no, como que no cayó en cuenta. Y vemos cómo es que Dios empieza a mandar a sus profetas y a exhortarles. Antes de que prosigas, Uh-huh. se les hizo costumbre. Ah. Se hizo una costumbre el sacrificio, ¿sí? De manera que el hombre ya no se identificó con el animalito, simplemente estaba cumpliendo con una ordenanza, pero sin embargo ya no estaba sintiendo el dolor por eso. El dolor, no estaba sintiendo arrepentimiento. Wow. Yo creo que podemos verlo de esa manera. Uh-huh. Sí, es exactamente lo que decir, ya nomás se daba golpes de pecho y ya estoy perdonado, ok. Uh-huh. Ya el sacrificio, ya no había identificación con el animalito sacrificado. Entonces ya no venía del corazón, ya no venía de sus corazones. Uh-huh. Especialmente en aquellos que tenían dinerito, ¿no? Sí. Porque eran los que más, bueno, podían comprar un animal grande, frondoso, hermoso, y decían, ahora sí que Dios me va a perdonar, como queriendo comprar el perdón de Dios. Sí. Y por eso es que Dios llama a los profetas y les exhorta al pueblo a hacer lo que le agradaba o lo que le agrada a Dios. Porque ya los sacrificios en sí, la Escritura nos enseña que le hastiaban al Señor. O sea, el Señor dijo, yo ya no quiero más sacrificios de ustedes. Sí. Y de nada les servían, porque estos sacrificios ya llegó un momento donde ya no iban acompañados de una vida en obediencia
a Dios. Y eso fue triste. Si usted en su casa quiere leer, escudriñar más tarde Isaías capítulo 1, versículo 10 al 17, pero aquí vamos a leer el versículo 13 de Isaías capítulo 1. Amén. Escrito está: no me traigáis más vana ofrenda, el incenso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mira qué reprensión tan grande la de Dios, que les está diciendo que las fiestas solemnes son iniquidad, que Él ya no quiere el incienso, que Él ya no quiere ofrenda, o sea, sacrificios, que Él ya no quiere nada de eso, porque todo lo que esta gente había planeado y estaba haciendo, ya a Dios ya no le agradaba. ¿Por qué? ¿Por qué no le agradaba a Dios? Isaías 1, versículo 16 al versículo 18. Ahí es donde el Señor nos está diciendo por qué Él desecha el sacrificio del pueblo. Amén. Escrito está: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ajá, aquí está la situación. ¿Qué es lo que se vivía entonces? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que estaban poniéndolo, o sea, que no está, primero que nada les está diciendo buscad el juicio. ¿Por qué? Porque había injusticia. Les está diciendo restituir al agraviado. ¿Por qué? Porque no le ayudaban a aquel que necesitaba. Le dice hacer justicia al huérfano. ¿Por qué? Porque obviamente no le estaban ayudando al huérfano, no le estaban haciendo justicia. Más bien, si nosotros vemos, si nos podemos ir un poquito a profundidad en esto, si nosotros vemos en la historia del profeta Elías, él llega a una ciudad y se encuentra una viuda. Y dice la Biblia que esta viuda, el esposo murió y se quedaron endeudados. Entonces iba a venir el acreedor para quitarle los hijos. ¿Qué estaba pasando en el pueblo entonces? No le estaban haciendo justicia al huérfano. No había misericordia. ¿Qué les dice el Señor? Amparad a la viuda. No había quien tuviera misericordia de las viudas. No había quien tuviera misericordia del que estaba solo, del que estaba posiblemente sin ayuda. ¿Por qué Dios les recuerda esto? Porque Dios también ya había dado mandamientos para cada una de las cosas que ahora estaban, en este caso les estaba exigiendo. Pero mira mi brother, fíjate lo que dice. Y eso va para todos. Dejad de hacer lo malo. Y dice, aprended a hacer el bien. ¿Qué quiere decir? En el pueblo ahora mismo podemos ver que la gente no le hacía el bien a nadie. ¿Sí? Y esa palabra es para todos nosotros, a unos que ya conocemos a Jesús. Tanto como para los que no lo conocen, tanto para nosotros. Así es. ¿Sí? Porque nosotros sabemos y nos conocemos a nosotros mismos y sabemos lo que está mal y muchas veces lo seguimos haciendo. Pero mira, Dios esta tarde nos dice, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Aprende a hacer el bien porque no sabes hacer el bien. Exacto. Crees que estás haciendo el bien, pero no has aprendido. Aprende a hacer el bien. Y eso es, y si nos vamos allí, te vas a poner a predicar. Te vas a poner a predicar. Así es que nosotros mejor investigamos, como dice el hermano Gabriel, vamos a ver qué es el bien para Dios, porque nos está pidiendo, porque la palabra es para todos, no es para algunos, no es para ustedes y para mí no, o no es para mí solamente, es para todos. Aprended a hacer el bien, dejad de hacer lo malo. ¿Qué es el bien para Dios? Eso ya nos queda a nosotros, como decimos siempre, hay que escudriñar y hay que meternos ahí.
Y así, o sea, la exhortación de Dios fue fuerte contra el pueblo, hermano Enrique. Al parecer muchos no habían entendido el sacrificio de lo que nosotros hablábamos, de identificarse con ese animalito. Y fíjese cómo Dios les exhorta en Miqueas capítulo 6, versículo 8. A ver, amén, ¿qué es lo que nos dice? Amén, amén. Escrito está: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mire qué importante. Es que hermano Enrique, tú dijiste una palabra bien clave y aunque yo quiero continuar, yo creo que vamos a tener que hacer dos partes de esto, yo no sé. Mira, se convirtió en una costumbre. Pero el propósito del sacrificio era que yo me sintiera tan mal que ese becerro, que ese toro, que esa palomita, que esa oveja muriera por mi culpa, por mi pecado, por mi culpa, que yo no lo volviera a hacer más. Exacto. O sea, que esa imagen tú me decías un dato, wow, que yo me quedé ahí tonto, porque tú me decías que la oveja o el becerrito, creo, cuando lo están sacrificando o lo van a sacrificar, cuando lo tiran ahí a la plancha para allá, tú sabes, darle, que ese animalito le salen lágrimas. Llora, sí. Llora, grita. Y entonces, amado, si Dios me perdonó a mí por adúltero, por adulterar, yo llevé el sacrificio y vi cómo lloró ese becerrito, ese animalito por mi pecado. Y yo vuelvo y adultero otra vez. ¿Acaso no me voy a acordar de que ese animalito estaba llorando y posiblemente pidiendo misericordia? Si el animalito tuviera alma y se pudiera conectar con Dios, le dijera: Señor, pero no es mi culpa porque yo tengo que morir por este sinvergüenza. Sí. Mira, yo tendría que haberme ido a mi casa y no poder dormir por varias noches. Si en verdad me dolía esa muerte, ese sacrificio. Exacto. Y igual, amado, o sea, Dios exhorta al pueblo por medio de los profetas. Vamos a ver el profeta Jeremías, el profeta Malaquías, para ver que hacer un llamado al pueblo a no solamente sacrificar. O sea, no solamente sacrifiquen, el Señor mismo les dice: me gusta a mí el olor a la carne, me gusta a mí el olor al humo. No, yo lo que quiero es obediencia. El Señor les dice: lo que yo quiero es obediencia. Entonces, amado, hermano Enrique, vamos a dejarlo aquí. La próxima semana continuamos con el sacrificio de Jesús. Pero el solo hecho de que hemos hablado hoy día que al parecer las personas, el pueblo, y aún hoy día, amado, no vamos a echarle la tierra al pueblo de Israel. O sea, la gente hoy día, nosotros hoy día, como pueblo de Dios, como pueblo del Señor, no entendemos, no hemos entendido el propósito del sacrificio. A pesar de ser un acto de reconciliación con Dios, el deseo de Jehová, o sea, el deseo de Dios, era que cada uno viviera una vida agradable delante del Señor. Y ese es el propósito de Dios, que nosotros vivamos una vida agradable delante del Señor, que cuando nosotros pensemos en el sacrificio de Jesús, podamos decir: verdaderamente yo soy un pecador, no puedo seguir pecando. Porque ¿qué pasa si yo, sabiendo que yo soy que yo era un fornicario y Cristo me salvó, me redimió, me limpió con su sangre preciosa, y yo vuelvo y sigo practicando esa maldad? ¿Qué estoy yo haciendo entonces? ¿Acaso no es pisotear la sangre de Cristo? ¿No darle valor a la sangre de Cristo cuando no hago de acuerdo a lo que el Señor me está pidiendo?
hay que ponerle, si usted es necesario, póngale sentimiento, piense cómo es que Jesús murió en la cruz del Calvario, cómo es que sus manos fueron traspasadas, cómo es que sus pies fueron traspasados, cómo es que una lanza cortó su costado, al punto de que una mano humana cupo en ese costado. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando se le presenta a los discípulos, le dice a Tomás, Tomás, mete tu mano por aquí. O sea, el sacrificio de Jesús, ¿lo estaré tomando yo en serio? ¿Estaré yo viviendo de acuerdo a ese estándar? Hermano Enrique, Mira, llévate lo que yo sigo aquí. Yo creo que personalmente lo que tengo que hacer es, ahora que hemos estado hablando todo esto, así como siempre decimos que escudriñar la palabra, lo que tenemos que hacer, hermano Gabriel, es escudriñar nuestro corazón. Y cada una de las cosas que hemos aprendido el día de hoy, meditarlas, escudriñar nuestro corazón, y yo creo que al escudriñar el corazón, hermano, y si usted no siente nada, si usted no siente, no hablo de lástima, si usted no siente dolor, remordimiento, si usted no siente nada en su corazón con todo lo que hemos aprendido hoy, mire, yo le voy a decir lo que yo haría. Señor, ayúdame porque en mi corazón hay algo que no está bien. Porque mi corazón tal vez es de piedra todavía y yo no me había dado cuenta. Dame un corazón de carne. Tú lo dijiste en tu palabra que nos darías un corazón de carne. Dame un corazón que sienta dolor por lo que Jesús vivió. Dame un corazón de carne para poder entender más a profundidad cada uno de los sacrificios que se te hacían a ti. Y dame un corazón para arrepentirme. Sí, porque mire mi hermano, lo importante en todos estos sacrificios o lo importante para Dios en estos sacrificios era que entender que a Dios le interesa el corazón del ofrendante. A la hora de ofrendar, el corazón del ofrendante es lo que Dios le interesaba. ¿Qué quería Dios? Quería un corazón arrepentido. Claro. Sin embargo, por eso al final del estudio hablábamos de la reprensión que hace, ¿sí? De la reprensión que Dios les hace. ¿Por qué estaba hablando con estos profetas? Porque el pueblo ya no estaba arrepintiéndose. Justamente lo que hablabas. Ya no se arrepentía el pueblo. Ya era una costumbre. Tradición. Era una tradición el llevar animalitos y sacrificarlos. Como dice el hermano, tal vez el ladrón regresaba y seguía durante un año robando. El fornicario regresaba y fornicaba otra vez. Y al cabo del otro año yo le llevo otro carnero, otra cabra, otro animalito. Y eso es lo que Dios buscaba, el arrepentimiento. Ahora, mire, yo cierro con esto, versículo que leímos, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Cuándo Dios nos ha declarado lo que es bueno? Mire, Su palabra. Él nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo necesito humillarme. Como te dije, mi hermano, si usted no siente nada, pídale al Señor arrepentimiento, pídale al Señor, Señor, sácame las lágrimas hasta que ya no pueda llorar más. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, quebranta mi mente. Lo necesito para poder entender el dolor que tú sentiste como padre al entregar a tu Hijo Jesús por mí, que no valgo nada. Yo necesito eso. Yo personalmente se lo digo a mi hermano, yo necesito eso. Yo quiero un corazón de carne y se lo pido a Dios con todo mi corazón. Que sienta, que me duela el sacrificio de Jesús. Que yo sienta como que yo soy el que puse mi mano sobre Jesús y que yo mismo sea el que degollé para que Él desangrara y yo quedar perdonado.
Yo quiero sentir eso de verdad. Yo creo que no hay nada más que añadir. Así es que Dios les bendiga. Hay mucho más que decir, pero no vamos a añadir. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Dios les bendiga, Dios les guarde de manera muy, pero muy especial, amado. Espero que este estudio del día de hoy haya sido de mucha edificación y bendición para sus vidas. Amén, gloria al Señor. Lo estamos cortando ahora porque ya estamos sobre el tiempo. Amén, gloria al Señor. Y no queremos ser muy extensos. Hacemos una oración. Pero, amén, vamos a hacer la oración, pero la próxima semana no se olvide, porque ahí vamos a hablar entonces del sacrificio que a Dios le agradó. O sea, ya vimos que había unos sacrificios, había un sistema de sacrificios y algo se quebrantó, o sea, eso no pudo pasar. Pero entonces viene un sacrificio perfecto, amado. ¿Ok? De lo cual ya hemos estado hablando un poco, pero vamos a profundizar en eso ahí. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde, oramos. Y nos despedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor, porque tú nos enseñas, nos guías, nos corriges. Señor, tú nos restauras, nos levantas, Señor, nos ayudas a caminar todos los días. Y en este día, Señor, te damos gracias por este programa, te damos gracias por este estudio, Señor, por la palabra que hemos compartido en este día, esperando que sea de bendición, Señor, a multitudes y multitudes de personas, Señor, aleluya, que esta palabra corra como agua, Señor, aleluya, oh Dios mío, y que podamos, Señor, verdaderamente tener un cambio en nuestra vida, Señor, en nuestra relación contigo, Señor, que algo suceda, Señor, que tú rompas las cadenas, que tú pudras el yugo, Señor, y que podamos darle el valor, Señor, aleluya, al sacrificio tuyo. Te presentamos las peticiones, Señor, las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, Señor, bendíceles, ayúdales, Señor, de manera especial, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amado Dios, si hubiese alguien que necesita la reconciliación, Señor, acercarse a ti nuevamente, Señor, te pedimos por esa persona en esta hora, Dios mío, aleluya, alguien que necesite reconocerte como su Señor, Señor, que en esta hora puedan recibir de ti, Señor, aleluya, la vida, Señor, la salvación, oh Dios, aleluya, ser restaurados y levantados por tu Espíritu Santo, Dios, aleluya. Te damos gracias, Padre, dándote la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor, todas son tuyas, Señor, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea toda la gloria por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Así es que Dios les bendiga, gracias, mis amados hermanos. Dios les guarde de manera muy especial. Nos vemos la próxima semana. Ya usted sabe que estamos aquí todos los lunes a las 6 de la tarde. En la hora del centro de los Estados Unidos, gloria al Señor, a las 7 del este de los Estados Unidos, gloria al Señor, aleluya. Así es que esperamos que usted se haya gozado, que la palabra del día de hoy le haya bendecido y que nos ayude a compartir, gloria al Señor, para que esta palabra siga corriendo a muchas otras almas. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Amén. Enrique, amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima.